uno de estos temas tiene que ver con la termodinámica y por lo tanto es importante que usted la repase. Bueno, ¿de qué trata la refrigeración? Este campo de la termodinámica que se llama refrigeración. Para ello, en primer lugar, debemos referirnos al medio ambiente. En el medio ambiente usted puede determinar una cierta temperatura característica, aunque por supuesto es variable a lo largo del día y a lo largo del año, pero que es la que manda a todo lo que esté inmerso en él. No sé si me están comprendiendo lo que digo. Todo lo que está inmerso en el medio ambiente, si no está a la temperatura ambiental, finalmente va a tender a este valor de temperatura. Es decir, lo que esté caliente se va a enfriar hasta la temperatura ambiental y lo que esté frío se va a calentar hasta la temperatura ambiental. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Es algo natural, porque el medio ambiente es grande en relación con las cosas a las cuales estamos refiriéndonos en lo que concierne a temperatura. Entonces, podemos hacer este tipo de representación gráfica. Si este nivel representa la condición del medio ambiente, todo lo que esté por acá, vamos a decir que califica como caliente, y todo lo que esté por acá califica como frío o refrigerado, más precisamente. Por lo tanto, la refrigeración involucra todo lo necesario para poder operar en este campo de temperaturas, es decir, lograr temperaturas menores a la temperatura ambiental. Cuando, por ejemplo, provocamos una disminución de temperatura por encima de la temperatura ambiental, nosotros vamos a decir que tal asunto, tal cosa, tal material se está enfriando. Si hacemos lo mismo, pero por debajo de la temperatura ambiental, entonces es preferible utilizar la palabra refrigerar en vez de enfriar. Lo pongo por acá. Entonces decimos que estamos refrigerando. Bueno, en resumidas cuentas, vuelvo a repetir lo que dije antes, la refrigeración involucra todo lo necesario para que se puedan conseguir temperaturas menores a la temperatura ambiental. Evidentemente que esto tiene que ver, lógicamente, con la posición geográfica, digamos, en la que nos encontremos, porque no es lo mismo refrigerar en Santa Cruz que refrigerar, por ejemplo, en La Paz, debido a que la temperatura ambiental es diferente. El detalle es el siguiente. Dentro del medio ambiente, lo que se pretende es conseguir una zona, que la voy a representar así, con una temperatura que sea menor que la temperatura del medio ambiente que rodea a esta zona o a este espacio. A este espacio cuya temperatura, repito, es menor que la temperatura del medio ambiente que lo rodea, lo vamos a llamar espacio refrigerado. Sinónimo de este nombre que estamos colocándole a este espacio es que digamos que esto constituye una cámara refrigerada o un cuarto refrigerado, o sea que es lo mismo. Y a esta temperatura T, que es la temperatura que pretendemos
lograr y mantener dentro del espacio refrigerado, por supuesto menor que esta temperatura, la vamos a llamar con el nombre de temperatura de diseño, o podríamos decir temperatura de cámara o temperatura de cuarto. Entonces, una primera pregunta que surge es acerca de esta temperatura. ¿De qué va a depender el valor de esta temperatura? ¿O de qué depende que nosotros elijamos una cierta temperatura de diseño? Pregunto. Quisiera escuchar alguna opinión. ¿De la cámara refrigerante o del espacio refrigerante? No, justamente en ese espacio queremos tener una cierta temperatura T sub D, pero el valor de esta temperatura, ¿cómo lo vamos a fijar? ¿En base a qué? Esa es la pregunta que estoy haciendo. En base a la temperatura del ambiente. No, no, no. Que el ambiente va a tener influencia, por supuesto, y aprovecho lo que usted está mencionando para indicar esto. Como la temperatura ambiental es mayor que la temperatura de diseño, usted sabe que como consecuencia de ello va a ocurrir este fenómeno. ¿Qué es lo que estoy anotando? A ver, alguien que lo traduzca. ¿Qué representa ese Q punto? Calor. Calor. Flujo de Calor. calor. Claro. En el momento en que la temperatura de diseño sea menor a la temperatura ambiental, el medio ambiente va a empezar a reaccionar transfiriéndole calor al espacio refrigerado. Y entonces, si usted no reacciona, al final todo lo que hubiera hecho va a quedar en nada, porque esta temperatura va a comenzar a elevarse hasta igualar a la temperatura ambiental. Es lo que estamos diciendo desde el comienzo. El medio ambiente trata o atrae, digamos, a su condición a todo lo que esté inmerso en él. En este caso, esta porción de espacio que estamos llamando espacio refrigerado. Pero la pregunta que hice antes todavía está sin respuesta. Voy a- Dependerá bueno, del producto, del material que vayamos a conservar dentro de la cámara de refrigeración. exactamente, tiene que ver con ello, pero más que material lo vamos a decir así. Para ello voy a poner un ejemplito. Usted conoce esto que estoy representando así, que lo vamos a usar muchas veces en las aplicaciones. ¿Qué, qué ve ahí? ¿Qué cree que es lo que estoy representando? Algo que tiene que ver con la refrigeración, por supuesto. Heladera. Una heladera. Una heladera. Pues una heladera es algo así, normalmente, ¿no? En su diseño clásico. Y esto que estamos marcando arriba más chico y abajo más grande son las puertas, ¿no? Que permiten el acceso al interior de esto que llamamos cámara de refrigeración, cámara de frío de la heladera. Y entonces tenemos acá una zona y acá otra zona. Dígame, las condiciones de temperatura son iguales. No, no lo son. No son. Entonces, significa que acá vamos a tener una temperatura de diseño 1 y acá vamos a tener una temperatura de diseño 2. Así está hecho el aparato, ¿no? Y usted lo puede diferenciar esto de manera perfecta, porque si usted coloca algo en la parte de arriba, de diseño, ¿qué ocurre con lo que coloca arriba? Se congela. Congela. Para que se congele significa que la temperatura de diseño tiene que ser menor a 0 grados centígrados, ¿cierto?
El ejemplo, digamos, que comprueba esto es que usted coloque agua en esa cámara y entonces, ¿qué le ocurre al agua? Se congela. Se congela, se solidifica, y eso porque a la presión atmosférica, si la temperatura alcanza un valor menor o igual a 0 grados centígrados, el líquido se vuelve sólido. Sin embargo, en la parte inferior no ocurre tal cosa, ¿cierto? Eso significa que la temperatura de diseño va a ser menor que la temperatura ambiental, pero mayor a 0 grados centígrados. Entonces, estas dos cámaras tienen finalidades distintas, ¿no es verdad? Como que la cámara superior se llama congelador y sin embargo la cámara inferior es simplemente una cámara de refrigeración, pero sin congelación. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar es que este valor de la temperatura de diseño va a tener que ver con el uso o la finalidad que tenga ese ambiente refrigerado. Aclaro, ¿no? Usted lo está mirando en el ejemplo que estamos dando acerca de la heladera. A ver, pongo otro ejemplo. Supongamos que usted quiere usar la refrigeración para hacer acondicionamiento de aire ambiental. Pregunto, si usted va a un determinado cuarto o habitación, lo voy a representar así, a acondicionar, ¿qué temperatura de diseño de ese espacio le conviene para que usted se sienta cómodo dentro de ese ambiente? ¿Usted tiene idea de cuánto es la temperatura recomendable? 24 grados centígrados. Ya, digamos 25 grados centígrados, 24, como quiera, 27. No es una cosa perfectamente fija, pero está en ese orden. Entonces, fíjese que, ¿por qué elegimos la temperatura de 25 grados centígrados? Porque guarda relación con el uso que le vamos a dar a ese espacio, ¿no? Que es, digamos, contener personas que se van a sentir cómodas con esta condición de temperatura. Evidentemente que en el caso de acondicionamiento de aire, también juega un papel importante la humedad relativa ambiental, pero sobre eso vamos a hablar cuando trabajemos en el tema de ciclometría. Bueno, quisiera saber si hasta acá me están captando las cosas que estoy tratando de comunicarles. Pregunta. Es importante que tenga en cuenta esto último que estamos diciendo, porque las distintas aplicaciones de refrigeración van a exigir distintos valores de temperatura de diseño. Ahora, lo que está claro es que mientras más baja sea la temperatura de diseño requerida para el uso que se le vaya a dar al espacio refrigerado, más difícil, más complicada se vuelve la refrigeración, porque nos estamos alejando de este nivel, que es el nivel que manda en el medio ambiente, ¿no es verdad? Bueno, y hablando de esta diferencia entre la temperatura de diseño y la temperatura ambiental, fíjese a la derecha en la pizarra, dijimos que como consecuencia de ella, entonces empieza a ocurrir un flujo de calor desde el exterior hacia el interior del espacio refrigerado. Más adelante vamos a ver de qué depende este valor del flujo de calor y nos vamos a encontrar con que mientras mayor sea esta diferencia de temperatura, mayor será
meterse dentro del espacio refrigerado, lo que obliga a proteger al espacio refrigerado con una cubierta. ¿Qué pasó? Por Estoy ocupado, favor, papá. Estoy en clase, papá, ahorita. Puedes mandar a otro ahí. por favor, cierra su micrófono. Estoy en clase, papá. Qué bárbaro. Yo también estoy ocupado. Mientras no calle enseguida, no sigo hablando. Compañero Israel, su micrófono. Ingeniero, ¿qué es lo último que vi? Es que no escuché bien. Mientras más sea el número de caldo. No, lo que estaba diciendo es esto. Mientras más baja sea la temperatura de diseño frente a la temperatura ambiental, o sea, mayor sea esta diferencia de temperatura, más cantidad de calor se va a meter en el espacio refrigerado. Y entonces más difícil se vuelve la refrigeración, porque hay que pelear contra una carga de calor mayor, ¿no es verdad? Para minimizar o amortiguar este problema, lo que se hace, decía últimamente, es colocarle al espacio refrigerado amortigüe o reduzca la velocidad con la que ingresa el calor al espacio refrigerado. ¿Cómo se llama este material? Que es común en las aplicaciones de refrigeración cuando esta diferencia de temperatura es importante. Aislante térmico, ¿no? Aislante térmico. Entonces, acá tenemos ya una tarea que les voy a encomendar y es que usted busque información sobre los diferentes tipos de aislante térmico usados en refrigeración. Y aprovecho de indicarles también de que todas estas cosas que vayamos encomendando como tarea para que usted mire, estudie, revise, investigue, lo hagan, porque de repente el día del examen lo vamos a preguntar. Y si usted lo ha hecho, entonces va a estar muy tranquilo, muy cómodo y le va a ir bien. ¿Entiende? No es que en la clase siguiente lo vayamos a preguntar, no. Pero usted debe ir viéndolo. Y si tuviera algún comentario en relación con esto que vamos encomendando, dejando como tarea, y usted lo quiere hacer en la clase, lo escuchamos. ¿Está comprendido lo que estoy diciendo o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok, entonces hasta ahora, en resumidas cuentas, hablamos de espacio refrigerado, de la temperatura que se va a elegir para dicho espacio, que depende del uso, y finalmente terminamos comentando sobre la necesidad de colocar aislante térmico cuando la cosa así lo requiera. Por ejemplo, sigo con este asunto del aislante térmico. Acá en esta aplicación de acondicionamiento de aire ambiental, usted notará que si a un cuarto usted quiere poner un equipo de aire acondicionado, no le dicen forre las paredes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta temperatura requerida como temperatura de diseño no es tan distinta de la temperatura ambiental. ¿De qué orden sería la diferencia de temperatura? Más o menos. Cuando esté debajo del cero. No, por debajo de cero usted se congelaría en su cuarto, pues, ¿no? Usted dice que va a tener una temperatura en su cuarto, en su dormitorio, en su sala de 25 grados, y afuera hay una temperatura ambiental ¿de qué orden va a ser? En promedio, ¿cuánto puede ser?
De 28 a 30 grados. Ya, 30 grados. Entonces la diferencia entre 25 y 30 es 5 grados, ¿no? Si usted habla de temperatura de diseño menor a 0 grados centígrados, como en una heladera, que aproximadamente es del orden de menos 20 grados centígrados en el congelador, entonces estamos hablando de menos 20 más 30. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería la diferencia de temperatura? 30 menos 20, 50 grados, ¿verdad? Es decir, 10 veces más que lo que tenemos en este caso. Entonces, sí, se vuelve importante el uso del aislante térmico. Por eso es que las paredes de una heladerita son paredes gruesas, justamente porque parte de esa pared está, en su gran proporción, está ocupada por el aislante térmico. Bueno, lo importante es que usted haga el trabajo que les he encomendado sobre el aislante o los aislantes térmicos usados en refrigeración. Si todo hasta ahí está entendido, entonces podemos seguir avanzando. No sé si tienen alguna consulta. Si durante la explicación a usted se le ocurre preguntar algo, hágalo. Si dejamos todo claro en el camino. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces vayamos al siguiente asunto. La pregunta que sigue es, ¿cómo se logra que en el espacio refrigerado la temperatura descienda, disminuya hasta el valor T sub D y sobre todo se mantenga? Bueno, esto es gracias a el trabajo que hacen los equipos de refrigeración. Sin ellos esto no sería factible. Pero, ¿cómo es que operan estos sistemas de refrigeración? Que los hay de distintos tipos. Y voy a borrar un poco la pizarra para tener espacio. Todos los sistemas de refrigeración tienen algo de común que es lo que voy a mencionar a continuación. A ver, supongamos que el espacio refrigerado se encuentra inicialmente a esta temperatura, que es la temperatura ambiental. Eso es lo que ocurre cuando usted se compró la heladera y aún no la enchufó, ¿verdad? Tanto en la cámara superior como en la cámara inferior, la temperatura es igual que la temperatura ambiental. Pero cuando usted enchufa la máquina y empieza a funcionar, esas temperaturas comienzan a disminuir. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces busquemos la explicación termodinámicamente hablando. Normalmente estos espacios refrigerados se mantienen cerrados, por lo tanto, si lo consideráramos como sistemas termodinámicos, serían sistemas termodinámicos cerrados. Y usted sabe que en este tipo de sistemas es de cumplimiento obligatorio esta ley. Estoy obviando cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Lo que estoy escribiendo, te recordarán, es la primera ley de la termodinámica para este tipo de sistema. Y una de las cosas que debe recordar es que U, ¿qué cosa es? ¿Qué es U? Pregunto. La energía interna. Energía interna. La energía interna tiene una proporcionalidad, una relación muy directa con la temperatura. Es decir, si logro disminuir la energía interna en un cierto espacio, su temperatura disminuye. Y entonces acá está la clave del fenómeno termodinámico.
Si yo quiero que la temperatura disminuya, un mecánico con el medio exterior, es decir, no cambian de tamaño, normalmente están quietitos, etcétera. Por lo tanto, esto lo podemos eliminar en la ecuación de primera ley. Para que se cumpla que delta de U sea negativo, es necesario que Q sea negativo. ¿Qué significa esto? Que el sistema va a perder calor. El sistema va a ceder calor. ¿Y a quién le va a ceder calor? El sistema de refrigeración va a provocar un flujo de calor. Pero fíjense que la diferencia entre este caso y este caso es que las temperaturas están al revés, ¿no? Si quisiéramos que esto ocurra, no ocurriría en las condiciones que yo lo estoy marcando. ¿Por qué razón? Porque la temperatura de diseño es menor que la temperatura ambiental y el calor no fluye de menor a mayor temperatura. Siempre fluye al revés, ¿verdad? Por eso es que para que ello ocurra se requiere el concurso del sistema de refrigeración, es decir, una máquina, un artefacto que permite imposible. Entonces, los distintos sistemas de refrigeración utilizan también distintos métodos para lograr esta transmisión de calor desde el espacio refrigerado hacia el medio exterior, compensando la entrada de calor. De esta manera es que si equilibramos esta entrada de calor más las otras que hubieran, en su momento las vamos a comentar, con la salida de calor, entonces lograríamos que esta temperatura de diseño se mantenga constante. Por lo tanto, saliendo fuera de la condición requerida. Entonces, el método que utiliza el sistema de refrigeración para lograr, digo, esta transmisión de calor desde el espacio refrigerado al medio exterior contra una mayor temperatura, hace que podamos identificar distintas posibilidades. Y entonces las voy a anotar. Una posibilidad real, por supuesto, es esto que se llama refrigeración eléctrica. Es decir, aprovechando fenómenos eléctricos o termoeléctricos, se logra hacer esta transmisión de calor desde el espacio refrigerado al medio exterior, al medio ambiental. También se tiene la posibilidad de lograr mediante fenómenos magnéticos tal cosa que estamos describiendo. Pero resulta que estos métodos llamados refrigeración eléctrica o refrigeración magnética no están comercialmente desarrollados, es decir, que usted no encuentra en las comunes aplicaciones sistemas de este tipo. Es decir, están más restringidos al campo de, por lo pronto, de la investigación o de laboratorio. Pero hay un método que si quieren lo vamos a poner el más usado hoy en día,
que aprovecha o hace aplicación de una sustancia suficientemente fría, capaz de absorber calor, que se conoce con el nombre de refrigerante. Es decir, repito, el método más utilizado, prácticamente el único utilizado hoy en día, es el que hace aprovechamiento de una sustancia capaz de absorber el calor, que se conoce con el nombre de refrigerante. Por ejemplo, es el caso del refrigerante 12 o freón 12, cuyas propiedades termodinámicas usted las conoció en la materia que aprobó anteriormente, en materia de termodinámica. Entonces, usted por su cuenta también tiene como tarea mirar acerca del método de refrigeración eléctrica y el método de refrigeración magnética. Eso va como tarea juntamente con, como en el caso del aislante térmico. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar del método que utiliza refrigerante. Y vamos a plantear para concluir cómo es que se aplica este método. Entonces voy a limpiar un poco. Bueno, ¿quién no conoce una conservadora? Seguramente que todo el mundo. ¿Para qué se usa la conservadora? Para mantener la temperatura constante. Sí, para mantener la temperatura interiormente constante, ¿no? Y esa temperatura podría ser bien caliente o bien fría, ¿no? En el caso de que sea una temperatura fría, diríamos, corresponde al campo de la refrigeración. Es para mantener lo que esté adentro de ese espacio una temperatura menor a la temperatura ambiental. Y usted sabe que si va a colocar ahí bebida, alimento, lo que sea, y quiere que su temperatura se mantenga más abajo de la temperatura ambiental, entonces le añade usted algo más, que es lo que provoca que esa temperatura sea menor adentro que afuera. Normalmente, ¿qué añadimos en las conservadoras en el uso común y corriente que se les da? Hielo. Hielo. Entonces, supongamos que usted coloca un trozo de hielo. ¿A qué temperatura se encuentra el hielo? Menor a 0. Ya, menor a 0 grados centígrados. Entonces, acá tenemos algo menor a 0 grados centígrados. Si la temperatura que queremos conseguir en el espacio refrigerado es superior a 0 grados centígrados, como es un tipo de aplicaciones, entonces todo lo que esté acá dentro del espacio refrigerado inmediatamente le va a empezar a transmitir calor al hielo, ¿cierto? Es decir, que el hielo tiene cierta capacidad de absorber calor, que es la característica del refrigerante. Entonces, una vez que el hielo ha absorbido calor, y eso se nota porque finalmente termina convertido en líquido, lo que se hace es mandarlo al exterior. De esta manera usted provoca esto que estamos planteando en la ecuación de primera ley. Consecuentemente, la energía interna de lo que esté adentro del espacio refrigerado va a disminuir y la temperatura de diseño va a disminuir hasta el valor correspondiente y se va a poder mantener si hacemos reposición del hielo cada vez que haga falta. Entonces, como ven, el método utilizado
con el concurso del refrigerante es algo muy sencillito. Ahora ya veremos cómo se logra hacer esto de una manera continua con la intervención de un sistema de refrigeración. ¿Preguntas? Porque lo vamos a parar acá. Enseguida se va a cortar la charla. Se comprendió, Miguel. Bueno, a las tareas que hemos mencionado antes, de aislantes, refrigeración eléctrica, magnética, etcétera, usted le va a añadir ahora también la necesidad de conocer acerca de los distintos refrigerantes, sus características, sus aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muchas de estas cosas las van a poder conseguir en el Stocker, si no en el Internet. Está bien, ingeniero. Bueno, lo vamos a parar acá y entonces continuamos el próximo día jueves. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Gracias, Miguel. Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego.